Hola chicos, buenas noches a todos. Hola, mis buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con su clase. El día de hoy dijimos que íbamos a ver un poquito, o bueno, que nos iban a compartir un poquito sobre sus proyectos, qué dificultades tuvieron, qué se les facilitó al momento de su investigación, por qué seleccionaron su tema, etcétera, como una breve exposición sobre su tema de investigación, ¿sí? Entonces, no sé si tengan la oportunidad, claro, quienes estén en la disposición para poder participar, les agradecería mucho que me apoyaran levantando su manita, compartiéndonos un poquito de su información. De igual manera, si gustan que les ayude a compartir pantalla para que vean sus actividades sus compañeros, pues bueno, ustedes me indican y voy compartiendo pantalla para que nos expliquen un poquito de su proyecto, de su actividad, ¿vale? Entonces, les vuelvo a reiterar, quien guste participar, por favor, me apoya levantando su manita para poder compartir un poquito de su experiencia en este tema de investigación, por favor. ¿Nadie quiere participar? Adelante, Violeta, la escucho. Buenas noches, profesora. Pues yo quisiera compartir un poquito lo que estoy haciendo. La verdad es que no he terminado porque, pues como decían las compañeras ayer, hay temas que están bastante extensos y pues siento que el mío es uno de esos, sobre todo porque siento que no estoy muy delimitada en cuanto a información, pero que a final de cuentas pues estoy como que aprendiendo cosas que no conocía y que pues me gustaría compartirle a los compañeros. Claro. Nada más permítame tantito, le voy a mandar el avance que tengo. De hecho, no he incluido las conclusiones, estoy acomodando apenas el archivo. Ok, no se preocupe. Y como le comentaba en la tarde, yo lo que pretendo o mi propósito con con este enfoque que le estoy dando, no sé si recuerda que yo le preguntaba si nuestro enfoque iba a ser pseudomédico o si iba a ser de enfermería. Entonces, lo que yo pretendo es generar un modo de atención basándonos en las 14 necesidades de Virginia Henderson. Esta información apenas la estoy agregando en el documento. Déjeme se la mando. ¿Cómo voy a lograr esto? Lo voy a lograr de forma en que mis encuestas cualitativas se van a basar en cómo se afecta la necesidad después de un diagnóstico de BPH. Igual le voy a mandar la encuesta que yo hice. Ese es el avance. Salud. Y ese es el cuestionario que yo generé para hacer lo que es ahora sí que el análisis cualitativo. De hecho, generé un tipo de escala Likert
para que tampoco se pueda como que extender tanto la respuesta de mis pacientes o de mis personas que van a contestar las encuestas. Ahorita solamente tengo los de 2 personas, ya mañana estaré aplicando las demás encuestas. Y en cuanto a la otra encuesta del cuantitativo, pues sí tuve muy buena respuesta, logré encuestar a más de 100 personas. Entonces, esas son las barritas que le dije que me permitiera compartir con mis compañeros. Y no sé si quiera que las proyecte de una vez para un poquito lo que estoy generando. Sí, por favor, si nos apoya a compartir, le agradezco mucho. De hecho, pues la herramienta de las encuestas que nos tiene Google está súper padre porque nos da ya ahí las gráficas, nos arroja totales, nos arroja cuántas personas están contestando, incluso aquí arriba nos pone un vínculo con lo que es las hojas de cálculo y aquí podemos copiar el gráfico. Una vez que lo pegamos en nuestro archivo, nos genera como un link de acceso hacia la encuesta directo. Entonces, por si ahí los compañeros gustan hacer lo que es la encuesta, se fija, aquí tenemos, por ejemplo, tengo mis preguntas. Aquí en donde dice resumen es donde nos salen las gráficas. En este caso, en mi primer pregunta, que es ¿cuál es el sexo del entrevistado? Tengo un 78% de pacientes femeninos, 23 masculinos y uno que prefieren no decir qué género tiene. En cuanto a rangos de edad, me puse también la opción de más de 40 años porque sí tenía pacientes de más de 40 años, entonces pues decidí añadirla y me voy a delimitar en 45. ¿Vale? Y en este caso pues tengo 14 pacientes entre 20 y 25, 24 entre 26 y 30, 26 entre 31 y 35, 20 entre 36 y 40 y 18 de más de 40 años que llegan a los 45. En esta encuesta yo quise preguntar si la gente sabe lo que es el BPH. 89 contestaron que sí, 10 que no, perdón, 3 que no y 10 que han oído sobre el tema, pero que ha sido una información superficial, es decir, que no lo conocen a fondo. Pregunto sobre los medios de transmisión, 88 dicen que sí saben cómo se transmite, 12 que no están seguros y 2 que no conocen los medios de transmisión. En cuanto a las mujeres, pues la información importante para mi tema es si se han realizado un Papá Nicolau de rutina y hace cuánto lo hicieron. 40 personas me contestan menos de un año, 22 que son hombres, entonces ellos no cuentan, 13 nunca, que siento que es bastante población para ser 100 personas que 13 nunca se hayan hecho un Papá Nicolau. Sí se me hizo importante. 2 hace más de 10 años, 8 hace más de 5 años y 16 aproximadamente hace 2 años. También se me hizo muy importante que es menos del 50% las pacientes que sí se han realizado un Papá Nicolau en el último año, porque pues tenemos por entendido que el Papá Nicolau incluso ya se recomienda realizar cada 6 meses. Y si tenemos resultados negativos, pues podemos extender los tiempos y también si tenemos
pues algún método de abstinencia sexual o que tengamos que seamos parejas monógamas, pero pues igual eso no nos exime porque pues no estamos seguros de que nosotros somos la única pareja de la otra persona. Exactamente. Igual, preguntaba yo si se han realizado alguna prueba de detección de VPH. El 57%, 57 personas contestan que no, 41 que sí y 4 que no sabían que existen. En cuanto al esquema de vacunación, 31 personas contestan que no tienen vacunas contra el VPH, 39 sí, 26, que también es un dato importante, pues de que aún no estaba incluida la vacuna en el esquema de vacunación cuando pues tenían la edad apta para la vacuna, que estamos hablando de gente entre de más de 25 años, pues porque la vacuna se añadió al esquema no hace tanto. Preguntó si sabían que existen más de 200 genotipos de VPH. En este caso, la mayoría dijo que no. Si han identificado verrugas en su zona genital, la mayoría dice que no. Igual si han identificado verruguitas en otras zonas de su cuerpo, igual la mayoría dice que no. Esta pregunta también se me hizo importante. Si han tenido relaciones sexuales de riesgo, la mayoría pone que no. Un 19% pone que sí. Y en 8 personas que contestan que no saben que es una relación sexual de riesgo. Entonces también como que se me hizo un dato importante porque pues actualmente hasta en la educación básica se nos enseña lo que es una relación sexual de riesgo. Y pues que no conozcan hace que la probabilidad de que este virus se siga contagiando y que sigamos prevaleciendo en un problema, pues es muy importante. Sí, es Aquí correcto. si han sido diagnosticados con VPH, 87 contestan que no, 10 que nunca se hicieron una prueba y 5 que sí. En esas 5 pacientes es en quien me voy a basar para la encuesta cualitativa. Voy a generar una tabla comparativa con las respuestas de las 5 personas. Digo, ahorita todavía me faltan 3, pero tengo ya las 2 de las otras. Y aquí, ¿cómo fueron diagnosticados? 95 contestan que no tienen un diagnóstico, 3 mediante Papa Nicolau de rutina, 2 mediante colposcopía y 1 mediante prueba de VPH para PCR para VPH. En cuanto a tratamientos médicos, 3 recibieron con cirugía, una criogénesis y 2 no ameritaron tratamiento, solo seguimiento. Y una pregunta también que se me hizo importante es saber si se han sentido minimizados ante el diagnóstico del VPH, porque pues sabemos que es un diagnóstico desfavorable y que suele afectar mucho de forma anímica y psicológicamente. ¿Por qué? Porque tenemos un estigma social, que es en lo que también se está basando mi proyecto, hablar sobre la culpa y la vergüenza que se siente posterior a un diagnóstico de VPH. Pregunto, por último, si consideran importante compartir esta información con sus parejas. Y también me hizo así como que una lucecita, me prendió una red flag el hecho de que 3 personas contesten que no. Porque aunque son 3 personas, esas 3 personas llegan a tener contacto con otras 3 personas y pues ya hicimos un contagiadero. Porque desgraciadamente el virus es muy, muy, muy fácil de contagiar. De hecho, pues
es un virus que se contagia simplemente al contacto, que hablamos de que el condón no nos previene, hablamos de que tenemos muchos, ¿cómo se llaman? Muchos riesgos. En este caso, pues los objetivos ya me los había revisado y también ya ahorita ya hice citaciones para lo del marco teórico. Estoy terminando con mis últimas dos hipótesis. Algo importante para compartir con los compañeros es que existen actualmente 3 tipos de vacunas. Perdón. Y yo añadí información para marco teórico en respecto a lo que le hablaba de lo del estigma que tenemos ahorita. Y si te, no sé si ahí ya pueda compartir usted mi trabajo o lo comparto Claro, igual. a ver, deme un segundito y se lo comparto. Mire, aquí está. Es este, voy a hacer grande. Ahí está. Usted me dice en qué apartado y yo se lo pongo. Es la página 7 donde dice el estigma del BPH. Ok, la página 7. 3. Aquí está. Ahí. Muy bien. Me permití yo citar a varios autores para ir mitigando lo que son mis hipótesis o confirmándolas en cierto caso. En este caso, me permito citar lo que es un estigma, que tiene la finalidad de mantener control sobre personas que no son consideradas normales o que no siguen ciertas normas definidas por los grupos dominantes. En este caso, la mayoría de los estigmas son sociales, ya que pues el hecho de tener un diagnóstico de BPH, pues es como si te apestara, si tuvieras lepra. Entonces, la persona empieza a generar lo que es un estigma mental, empiezan a solo sentir vergüenza, solo sentir culpa, aun cuando podamos hablar de personas que han sido monógamas toda su vida y que tienen actualmente un diagnóstico desfavorable, hay gente que prefiere ocultar la información, hay gente que prefiere no contarle a sus familiares, hay gente que prefiere no tener una red de apoyo y eso va generando más estrago psicológico. ¿Podemos bajar un poquito? Claro. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. Ahí viene un poquito de lo que es el estigma interno, que es internalización del contexto. Es esto que hablaba de que se refiere a condiciones físicas y medioambientales donde viven las personas, que es como la dificultad para recibir atención médica, los prejuicios, la desinformación y lo que genera en ellas un sentimiento de pérdida del control de su vida. Yo me fijé en las 2 personas que ya encuesté que hay dos necesidades que están sumamente afectadas, que es la comunicación con otras personas y que es la necesidad sexual, ya que la mayoría de las personas, bueno, o al menos las responsables,
que tienen un diagnóstico desfavorable prefieren abstenerse sexualmente. Muy bien. Y después dice, se produce una autopercepción que incluye sentimiento de culpa, vergüenza, miedo, decepción y temor de causar daños a otros y las otras familias por padecer una enfermedad, que es lo que estoy comentando justamente, de cómo la persona se autopercibe como dañina para la sociedad. Exacto. Igual, recaemos en lo mismo. Por último, las personas emprenden una serie de acciones protectoras como el aislarse, mentir, retraerse, negarse a las relaciones íntimas o negar su estado de salud. Incluso una de mis personas que ya encuesté me comentaba que ella con su esposo dejó de tener intimidad porque no quería ella contagiarlo a él, aun cuando la probabilidad decía que él es quien la contagió, porque ella comentaba que él ha sido su única pareja. Entonces, pues sí, es como que muy, a mí me está pegando mucho de forma en que veo como las mujeres estamos como que muy predispuestas. De hecho, aquí tengo citado un párrafo que está en negrita. Es un texto de un investigador que habla sobre cómo nosotras las mujeres nos autopercibimos. Dice, la situación de las mujeres del norte de México se enmarca en una ideología conservadora religiosa, donde la mujer es concebida como un guardián del bienestar e intereses de la familia, basada en una visión moral del ser mujer, a la vez que se señala a aquellas, generalmente de clases sociales bajas, con prácticas repugnantes, no honorables, que las exponen a enfermedades venéreas. Estamos hablando obviamente del caso de las mujeres que se dedican tal vez a la prostitución, al acompañamiento, a este tipo de prácticas que obviamente están más expuestas. Pero también encontré yo un dato que voy a citar posteriormente, que desde hace mucho tiempo las mujeres que se dedican a esto cuentan con algo que se llama la carta de salud y ellas tienen que estar constantemente en chequeos y revisiones. Volvemos a lo mismo, obviamente la gente que sí es responsable de su sexualidad, porque pues habrá quien no lo haga y que es donde tenemos los focos de propagación. Exacto. También tenemos el otro texto en negrita que dice, en el imaginario social, llevar una vida sexual liberada es un seguro para el diagnóstico de cáncer a relacionarse con la inmoralidad, asumiendo como un castigo ante los pecados cometidos, a lo que trae consigo sentimientos de vergüenza y lleva una muerte dolorosa. El diagnóstico del CACU pasa por la estigmatización a relacionarse con el número de parejas sexuales y prácticas socialmente rechazadas. Anteriormente, siempre que hacíamos Papá Nicolau, preguntábamos, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? Actualmente ya no se pregunta, porque en efecto hemos visto parejas que han tenido solamente 2 parejas sexuales que tienen contagios por varios genotipos. Entonces, pues ya no es como que una información muy relevante, porque una sola persona puede tener muchos genotipos de lo que es el VPH. Con esta última cita, yo mitigo mi hipótesis sobre lo que es el estigma social, sobre si el VPH es un castigo divino hacia la promiscuidad. Ahí ya estamos cancelando una hipótesis. Más abajito, si nos vamos a lo de la transmisión del virus, he encontrado información que sí nos habla sobre el contacto sexual, ya sea vaginal, oral, anal,
pero pues como comentaba al principio, pues es algo que se puede contagiar por el simple roce con una piel con lesiones. Igual, si bajamos poquito. Ahí Ahí está bien. ajá, ahí pongo en negrita, igual el texto que es el que me resultó más importante, que nos dice el mecanismo de adquisición es por contacto sexual, sin embargo, debido al contacto con zonas genitales no cubiertas por el mismo, la transmisión no se impide completamente, por lo que solo ofrece una protección parcial. Encontré este texto que se me hizo muy interesante, que Tobian cita que la circuncisión parece reducir la prevalencia de infección en el varón, acortando el tiempo de aclaramiento viral y reduciendo el riesgo de contagio a la mujer. Hablaba de que, pues, al no tener una presencia de prepucio, el glande puede clarear, que al aclaramiento le llaman cuando el virus disminuye o la carga viral disminuye. Entonces, reduce el riesgo de contagio y reduce el riesgo de prevalencia. Tenemos como vías de transmisión el contacto sexual, el contacto oral, la autoinoculación, que es cuando las personas se mudan el virus de una zona a otra, que es tu mismo virus, pero tú te lo estás contagiando en otra parte del cuerpo. Exacto. Tenemos transmisión vertical, que es la transmisión de la mamá al hijo cuando se tienen por parto natural y por objetos inertes. También encontré información importante que dice que sí hay prevalencia del virus en superficies y incluso hay un estudio que hicieron de muestreo en aparatos, por ejemplo, para realizar lo que es colposcopía, ultrasonido endovaginal y incluso este último dato me pareció muy importante, que se ha señalado la posibilidad de transmisión a través de ropas y se ha detectado ADN de papilomavirus en el humo generado después de la vaporización de lesiones condilomatosas con láser. Entonces se me hizo también muy importante. Ya con esta información estoy mitigando otra de las hipótesis, que era si solo se contagia por contacto sexual. Exacto. Bajamos un poquito. Claro. La siguiente hipótesis era si el virus es exclusivo de mujeres o si los hombres son inmunes a lo que es el virus. La etiología nos dice que no, que es prevalente en personas masculinas que tienen sexo con masculino, es más probable, pero que en el caso de tener parejas mujeres, la mayoría de los hombres son portadores asintomáticos, que la mayoría que tiene un diagnóstico de VPH se dio cuenta cuando ya presentó una verruguita, un condiloma, un síntoma, vaya. Nos, en lo que estoy citando, nos habla de lo que son las alteraciones inflamatorias, perdón, que suelen ser similares a las originadas por Cándida. Entonces, que hay pacientes que ya son portadores, que ya tienen un síntoma, pero que al no hacer una prueba de VPH por PCR no se dan cuenta de que tienen que tienen VPH, sino que lo confunden con una candidiasis. Incluso médicos que no mandan a hacer lo que es la prueba de PCR, pues están incurriendo en un error ahí, porque sí suelen confundirse los síntomas. Nos dice que la infección subclínica se expresa
en las denominadas lesiones acetoblancas, que a veces no aparecen verrugas, aparecen como manchas blanquitas, muy pequeñas o muy, como que muy indetectables para la vista. Entonces, por eso se recomienda mucho que los pacientes hagan revisiones continuas y que pues siempre estén al pendiente de cualquier cambio. ¿Podemos bajar poquito? Claro. Ahí Y estamos pues, bien. sí. Ahí estoy citando que no es infrecuente el hallazgo de BPH, sin embargo, pues la mayoría de los portadores son asintomáticos. Que hay lesiones precancerosas en pacientes masculinos, pero la mayoría es por cáncer anorrectal o incluso orofaringio. Tumores urogenitales, la asociación entre infección por BPH y el cáncer genital femenino, en concreto del cérvix uterino. Ha impulsado el estudio de su participación en otros tumores urogenitales. Es muy poco probable, pero sí se llega a desarrollar cáncer de pene y cáncer de otro tipo y en otras zonas del cuerpo que pudieran parecer ajenas. Y al igual que en las mujeres, el genotipo más asociado es el 16 y el 18. Ahí estamos pues mitigando la hipótesis de que pues no es una enfermedad ahora sí que exclusiva de nosotras las mujeres, sino que pues los hombres también lo portan, pero no se dan cuenta. Y si bajamos otro poquito, pues en causas, mi siguiente hipótesis era si todo el CACU está relacionado al BPH. Encuentro yo que no, pero que en sí el 95% de los casos sí están relacionados a lo que es un diagnóstico previo de BPH o a una lesión de epitelio escamoso por presencia de BPH. Tenemos, yo quise añadir un poquito de información hacia los tipos de carcinomas presentes, que es un carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Aquí, si nos vamos un poquito más para abajo, encuentro la información de una sustancia que, si se fija aquí está, el detilestivestrol, que es un factor de riesgo independiente para un tipo de cáncer de cuello uterino. El artículo habla de que cuando se les ministró a algunas pacientes ese medicamento en la zona de Estados Unidos, las hijas, les dicen las hijas del DES, las hijas del DES en un 96% presentaron lesiones precancerosas o cáncer cervicouterino. Esa es la segunda causa. Y la tercera es por herencia. Cuando alguien ya tuvo un CACU en la familia, pues tenemos carga genética que sí pudiera hacer que caigamos en una lesión cancerosa. Quise añadir aquí también que si bien no contamos con tantas causas, sí tenemos riesgos, factores de riesgo que son muy importantes para la propagación del VPH. Menciona el artículo los antecedentes sexuales, como ser sexualmente activo a una edad temprana, tener muchas parejas sexuales o tener una pareja que se considera de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Que ha tenido muchas parejas, o que ya cuenta con un diagnóstico de VPH o que actualmente cursa por VIH.
El segundo factor de riesgo tenemos tabaquismo, ya que pues al estar metiendo sustancias dañinas a nuestro cuerpo, el sistema inmunológico se deprime porque se contamina el torrente sanguíneo. Tenemos también el sistema inmunitario debilitado, ya sea por la presencia del VPH, por virus de inmunodeficiencia humana, o incluso también encontré un artículo que menciona que la deficiencia de vitamina D ayuda a que la prevalencia del VPH sea más y que se generen más lesiones. Si bajamos un poquito. ¿Qué? Infecciones por clamidia, ya que pues debilitan mucho el epitelio escamoso y hacen que la prevalencia del VPH en el cuello pues sea más. El uso prolongado de anticonceptivos orales. Bajamos un poquito más. Tener muchos embarazos a término completo, ya que volvemos a lo que se hablaba sobre todo de cuando hay parto natural, ya que genera lesiones en lo que es el cuellito. Tener menos de 20 años en el primer embarazo, término completo, pues ya que puede haber inmadurez celular, situación económica. Recaemos en el punto en el que pues la detección a veces es un problema de ricos. ¿Por qué? Porque la gente pobre no se da cuenta que lo tiene. Y como hablaba antes, el antecedente familiar de cáncer de cuello uterino, toda esta información es del American Cancer Society y es una información actualizada entre 2022 y 2025, que fue lo más reciente que encontré. En cuanto a las otras artículos, los otros libros han sido como que de historia y vienen desde 1980 a actualidad. Si bajamos un poquito, no me acuerdo si agregué alguna otra cosa. Porque pues ahorita le estoy dando como que mis propias conclusiones. Nada más me falta plasmarlas. ¿Qué? Muy bien. Hacerlo de las últimas dos hipótesis. En este caso, a mí me falta y estoy como que un poquito confundida con lo del universo y la muestra. Ok. Entonces, no sé si usted me puede ayudar con eso. ¿Cómo voy a manejar mi universo y cómo voy a manejar mi muestra? Mire, aquí lo que va a hacer es que su muestreo va a ser con las encuestas, la muestra ya la tiene, y el Ajá. universo que sería espéreme, déjeme regreso, que sería en base a su tema de investigación. Su universo o su lugar de estudio fueron pacientes de entre 25 a 45 años. Entonces, ahí en el apartado de universo y muestra nada más le va a poner los resultados, pero ya nada más basándose entre estas edades de 25 a 45, porque en su actividad o bueno, en su proyecto lo desglosó con otros rangos de edades. Entonces, aquí ya nada más nos vamos a ir en el grupo de 25 a 45 y va como a redactar qué fue lo que detectó en esa población que tuvo en investigación. Por ejemplo, cuántas personas se encontró con portadoras, cómo afecta a nivel psicosocial y desarrollando o describiendo ya nada más esa población en específico. Ok, ya. Muy bien. Sí, perfecto. ¿Algo más que guste agregar, Violeta? Pues nada más lo que le decía del cuestionario, igual se lo mandé, ya por si quiere revisarme las preguntitas, a ver si están bien orientadas.
Pues técnicamente lo basé en las necesidades de que sí ha tenido, ejemplo, en la primera, ¿no? En lo de respirar, sí ha sentido dificultad para respirar en momentos de ansiedad posteriores al diagnóstico. En lo de comer, si ha disminuido el apetito o si consume alimentos que fortalecen el sistema inmunológico, si la preocupación ha afectado los hábitos alimenticios. Eh, en lo de la movilidad, si ha reducido la actividad, puede ser por depresión, si se siente cansado, si el ejercicio ayuda. En lo de la vestimenta, si se ha sentido incómodo al elegir ropa por síntomas físicos. Digo, todo, absolutamente todas las preguntas están relacionadas a las necesidades, pero también relacionadas a lo que es el diagnóstico del VPH. Ok, muy bien, perfecto. Sí, de hecho aquí en esta encuesta que usted generó se reducen las respuestas. Eso fue algo que le ayudó mucho, su escala de tipo Likert para la respuesta. Y sí, toda su valoración fue prácticamente correlacionada con el diagnóstico, abordando todo el impacto tanto físico como el impacto emocional de la enfermedad, ¿no? Y también el Sí, impacto social, porque sí, desafortunadamente, si se da cuenta, en este tema de investigación todavía hay mucha desinformación. Aunque tengamos mucha información de dónde agarrar, desafortunadamente todavía hay un poquito de pudor, de miedo, por cuestión religiosa. Digo, yo he conocido incluso alumnas que muchas veces me dicen es que a nosotras nunca nos hablaron de esos temas, ¿no? O no se hablaba de ajá, sexualidad años atrás. Ya que lo quieras hablar, pues te cuesta trabajo. Entonces, desafortunadamente, gracias a ello, sí. el VPH se sigue posicionando como una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. Y lo que mencionaba, desafortunadamente el sexo más vulnerable pues es el femenino, ¿no? No estamos deslindando al sexo masculino, pero de alguna manera quienes tienen mayores riesgos pues es el sexo femenino, ¿no? Entonces, está muy bien su investigación. La verdad es que también me gustó mucho su tema, lo desarrolló muy bien. No sé si tuvo alguna dificultad para encontrar información, algo que se le haya complicado. No, la verdad es que pues las herramientas, ahorita el internet está a todo. Y pues hay dos páginas, bueno, tres páginas que me ayudaron mucho, que fue una que dio usted, no sé cómo se pronuncia, pero es Esbjerg, y en Cielo también sale mucha información, y Clínica Mayo tiene muchos artículos, así que pues de ahí saqué la mayoría de la información. Exacto, excelente. Son muy buenas fuentes de información, la verdad. Sí, incluso Muy te redirigen ellos mismos a los documentos oficiales o a los libros, entonces pues ya no le batallé nada, la verdad. Sí, justamente es de las páginas que más me gusta que busquen, porque hay un apartado en el de Elsewhere, no sé si se dio cuenta que hay un apartado para estudiantes, para profesional de la salud, y hay otro apartado para público en general. O sea, si yo quiero indagar como público en general que no entiendo algunos términos o que no estoy familiarizado con el Ajá, tema, está el apartado para el público en sí, general. de hecho, algunas de las personas que hicieron la encuesta que me decían, oye, es que yo no sabía que existen tantos tipos, oye, es que yo no sabía que esto. Y entonces lo que les dije, miren, pueden leer este artículo, es más dirigido a público en general, que pues que no lleva terminología médica y pues les puede servir de información y de trampolín hacia lo que necesitan saber. Exactamente. Muy bien, Violeta, muchísimas gracias por su actividad. Muchas felicidades. Es No, un muy buen proyecto el que está desarrollando. muchas gracias a usted. La verdad es que cuando o sea, yo me gradué de la técnica hace 16 años. Hace 16 años no teníamos tantas herramientas, no teníamos tanta facilidad para investigar y me fue muy frustrante hasta cierto punto. Pero ahorita le digo, o sea, tuve una respuesta de 100 personas en un día que dije, ay, espérate, o sea, si yo me hubiera llevado, no sé, un año para hacer una investigación extensa,
pues cuánta gente no hubiera logrado encuestar o entrevistar. Entonces su materia me despertó mucho interés por la investigación y se lo agradezco mucho. Gracias, Violeta. Qué bueno que tengan ese interés. La verdad es que enfermería tiene muchos temas de dónde agarrarse, por eso les decía, lo dejo libre. ¿Por qué? Porque la verdad es que actualmente todo este tema de todo lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual, hay personas que todavía no concientizan. Entonces, Así nuestra es. función tanto es investigar, pero también es fomentar un poquito el interés en la población, ¿no? Por Claro, ejemplo, un ejemplo, yo en el ambiente en el que ahorita me desarrollo, digamos que más social, familiar, he encontrado muchas personas que no conocen ni siquiera lo que es una vacuna, nunca en su vida se han aplicado una vacuna, no sí, te conocen una infección de transmisión sexual. O, por ejemplo, hace poco, justamente hablando de este tema de VPH, por una situación meramente en el rubro familiar, mencionábamos, ¿no? De es que eso es culpa de la mujer, ¿no? Es que nada más a la mujer, y digo, no, o sea, aquí el portador son ustedes. O sea, los portadores la mayoría de las veces son los varones, que no desencadenan sintomatología, pero ustedes son los portadores, ¿no? Entonces, a veces sigo viendo tantas situaciones y condiciones de machismo, donde digo, híjole, pero por qué nos culpan a nosotras y nosotras no les hacemos nada? Entonces, es ese tipo de personas, cuando las entrevistan, e incluso se dan cuenta por la forma en la que te contestan, ¿no? Por ejemplo, así yo es. hace poco hacíamos una investigación de campo con mis alumnas acá en un instituto y justamente las mandé a que hicieran algunas encuestas a personas adultos mayores en comparativa con las respuestas de una persona joven, un adulto joven. Entonces, cuando empezaban a hacer las encuestas, me dicen, maestra, de todos estos adultos mayores, encontramos algunos que viven todavía en la ideología de que son enfermedades propias de la mujer. Pero Ajá, cuando comparan la respuesta con un adulto joven, me dicen, maestra, pues es que me dijo lo mismo. Y yo, pues es que no se informan. O sea, aunque claro, tengas de sacar, la población desafortunadamente no indaga. Entonces, el nosotros hacer todos estos proyectos les abre un poquito el panorama porque ya se dieron a la tarea. Muchas veces, como docentes, les dejamos, no, me vas a exponer sobre una enfermedad de transmisión sexual. Pero la investigas vagamente y dices, ah, pues ya la investigué, ahí está la información y se la doy a mis compañeros. Pero ya si te das a la tarea de investigar qué es cierto, qué no es cierto de la enfermedad, qué fuentes te revuelven la información, porque hay muchas fuentes o referencias bibliográficas que les dan información que ni siquiera es verídica o que así es. no te anula la hipótesis, sino que la afirma y la hipótesis no se tenía que afirmar. Entonces, muchas veces las redes sociales o nuestras fuentes para obtener información son una herramienta muy poderosa, como te puedan ayudar o como te puedan perjudicar. Entonces, por eso nos Sí, tenemos que dar claro. como que a la tarea de detalladamente buscar esa información. Pero, pues bueno, de ahí en adelante estuvo muy bien su proyecto. Muchas felicidades, Violeta. Gracias. Gracias a Ya nada usted. más voy Va a a agregar. terminar de redactar. Y muchísimas gracias, Violeta. Fue un muy buen trabajo. No sé si guste agregar Gracias algo por más el o ya espacio. estamos en la actividad. Nada más agradecerle a los compañeros que me apoyaron con la encuesta. Perfecto. Muchas gracias, Violeta. A Muy usted, bien. Bueno, aquí ya vimos un trabajo de investigación, ya nos expuso su compañera sobre su tema de investigación. ¿Qué es lo que queremos aquí? Pues bueno, que ustedes también nos puedan compartir qué fue lo que encontraron, qué se les dificultó, que no. Si se dan cuenta, coincidimos en muchas situaciones. Hoy en día, aunque tienen muchas herramientas, no todas las herramientas son buenas. Hay información muy fuera de contexto y hay información que se queda ya en años pasados, ¿no? Entonces, siempre hay que fomentar esta parte de la investigación. ¿Alguien más que guste participar, chicos, de los aquí presentes, exponiéndonos un poquito de sus temas de investigación? Todavía tienen tiempo. Ana, adelante, Ana, la escucho.
Hola, Miss, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, pues en mi investigación, Miss, la presente investigación sobre el COVID se llevó a cabo mediante un enfoque metodológico mixto combinado con técnicas cualitativas cuantitativas y cualitativas, en el objeto de obtener una visión in- integral del fomento estudiado. En una primera etapa se realizó una revisión documental para recopilar información teórica relacionada con la enfermedad causando por el virus, causado por el virus SARS-CoV. Para ello se consultaron fuentes confiables como páginas oficiales, Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud, asimismo como artículos científicos, libros digitales y documentos publicados en sitios académicos y gubernamentales. Posteriormente desarrollé una investigación de campo en la cual se aplicaron entrevistas al personal de salud como a personas de la comunidad. Estas entrevistas permitieron obtener información directa sobre la experiencia durante la pandemia, el comportamiento de virus, la percepción de la enfermedad y la importancia de la vacuna. Bueno, ahí hablamos un poquito, Miss, de lo de de las personas que se vacunaron, de las personas que estuvieron contagiadas. A lo que yo investigué, a todo lo que, por ejemplo, estuvimos pasando durante la pandemia, pues sí fue un impacto pues que nadie se esperaba. Entonces, pues sí hubo contagios, sobre todo para las personas adultas, y pues posteriormente, pues se fue desarrollando a los demás, ¿no? Como usted lo comentaba el día de ayer. El ámbito cualitativo se realizaron datos realizados con la alineación y uso de medicamentos, actividad física y grupos vulnerables, los cuales fueron representados mediante gráficos, cuadros comparativos. Por otro lado, el enfoque cualitativo permitió interpretar las opciones, conocimientos, experiencias de los participantes, enriqueciendo el análisis del estudio. Asimismo, se utilicé fuentes como normas oficiales mexicanas, lineamientos de salud pública y documentos institucionales para sustentar la información presentada en la investigación. Estas fuentes aprobaron validez y confiabilidad a mi trabajo realizado. En conjunto, la combinación de investigación documental y de campo permitió que desarrollara un análisis completo sobre el impacto del COVID, destacando aspectos clínicos, sociales, preventivos, así como la importancia de la vacunación y el papel del personal de salud durante la pandemia. Y aquí puse, analizando así mi aislamiento, separación de las personas infectadas que aquellas sanas para evitar la programación de una enfermedad. Bioseguridad. Conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger la salud del personal sanitario de los pacientes frente a agentes infecciosos. Cadena de frío. Sistema de conservación y transporte de vacunas a temperaturas controladas para mantener su eficacia.
Uy, comorbilidad, presencia de una, uy, ya le moví tantito, mis. Sí, no se preocupe. A presencia de una o más enfermedades adicionales que pueden agravar el estado de la salud de la persona. Contagio, transmisión de una enfermedad de una persona a otra por diferentes vías, como el contacto directo, ay, directo o indirecto. COVID, enfermedad infecciosa causada por un virus SARS-CoV que afecta principalmente el sistema respiratorio inmunológico. Bueno, distancia social, medida preventiva que consiste en mantener una distancia física entre personas para reducir la programación de enfermedades. Epidemiología, rama de la medicina que estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes, de las enfermedades en la población. Inmunidad, capacidad del organismo para defenderse de agentes infecciosos mediante el sistema inmunológico. Pandemia, programación mundial de una enfermedad que afecta a un gran número de personas en distintos países o continentes. Persona de salud, profesionales encargados de brindar atención médica como médicos, enfermeras y técnicos en salud. Prevención, conjunto de atenciones destinadas a evitar la aparición o programación de enfermedades. Vacunación, proceso mediante el cual se administra una vacuna para estimular el sistema inmunológico y generar protección, control contra la enfermedad. Virus, agente infeccioso microscópico que necesita de organismo huésped para reproducirse. Logro del trabajo. Bueno, mi logro de trabajo fue considerar que uno de los principales logros de este trabajo, lograr comprender de manera fundamental el impacto del COVID, no solo desde un punto de vista, sino también a través de la experiencia de personas. Esto permitió desarrollar una visión más completa sobre la enfermedad, identificando aspectos importantes como el grupo más vulnerable, las condiciones de los pacientes y la importancia de la vacunación. ¿Podría abrir mi trabajo, Miss, por favor? Claro. Deme un segundito y lo abrimos. Sí. Sí. Listo. Usted me dice en qué página. Sí, Miss. Gracias. De nada. Nos podemos ir abajo de lo que dije, de lo que fueron las gráficas y todo el impacto de las personas que fueron.
Sí. Espérame, mis. En donde dice población y muestra, mis. Por favor. Ok. Pues más abajo. Solamente. Es en la página 33. Ok. Listo. Enfoque y muestra. Gracias, mis. Población y muestra. La población es un estudio que está conformada por pacientes diagnosticadas con COVID-19 y por personal de salud que ha participado en la atención de estos pacientes dentro del ámbito hospitalario. Para efectos de la investigación, la muestra se seleccionará considerando criterios específicos que permitan obtener información relevante para el análisis del problema. Entre estos criterios se incluyen pacientes que hayan presentado síntomas asociados a la enfermedad, así como profesionales de la salud que hay participado directamente en la atención clínica durante la pandemia. Bueno, ahí se refiere a mí que, por ejemplo, hubo personas que, bueno, que estuvieron en el sector salud que también, o sea, se contagiaron cuando estuvo la pandemia muy, pues en su mero apogeo, como dicen, ¿no? Y pues sí, muchos Sí. fueron portadores, otros desgraciadamente pues la tuvieron y fallecieron. Entonces ahora sí que pues el virus, o sea, prácticamente muchos no lo creían, pero sí llegó pues a dar mm, falta de mucha gente, sobre todo a personas adultas, pues a jóvenes, a adolescentes, algunos niños, porque mucha población, bueno, casi la población no creía de esta infección, que eran precisamente pensaban que era algo del gobierno, ¿no? Como lo que pasó con la influenza, pero pues en realidad, pues sí impactó pues a todo el mundo. La selección de la muestra permitirá obtener datos representativos que contribuyan al análisis del comportamiento del virus y a la infección de los principales factores que influyen en la evolución de la enfermedad. Es aquí como le comentaba, ¿no? El virus busca un cuerpo para hacer ay, como le dije acá, espérenme, voy por mi, Sí. como transmisión, una enfermedad de una persona a otra, diferentes vías como el contacto directo o indirecto, o que es enfermedad, no. Mm, ay, no encuentro nada, personas. Bueno, que requiere de un cuerpo para
establecerse, bueno, estar ahí en el cuerpo del humano, y ¿cómo se dice? Estacionarse para poder, ay, o sea, es un agente infeccioso, ¿no, Miss? Para estar ahí, pues que tenga capacidad del organismo para defenderse del agente infeccioso mediante el sistema inmunológico. Algo así, ¿no? Exacto. Bueno, consideraciones éticas. Se garantiza la confidencialidad de la información en el uso responsable de los datos y el respeto por los derechos de los pacientes. En las entrevistas, la investigación será sometida a revisión y aprobación por un comité ético institucional cumpliendo con las normas vigentes en la investigación en la salud. Y aquí tengo, por ejemplo, mi primera tabla. Ahí le bajo un poquito, mi. Sí. Conocimiento sobre el COVID, primera tabla. Pregunta, ¿conocen qué es el COVID? Por ejemplo, aquí me contestaron, sí, son 48 personas del 96%. 2, el 4%. O sea, 2 que no. ¿Sabe cómo se transmite el virus? Me contestaron el 45% del 90% me contestaron 45 personas. Del no, 5 del 10%. ¿Conoce las medidas de prevención? Me contestaron que sí, del 94% y 3 del 6%. Perdón, 47 del sí, del 94% y 3 el 6%. La interpretación. Los resultados demuestran que la mayoría de la población tiene conocimiento básico sobre la enfermedad. El 96% de los pacientes indicó conocer que el COVID, mientras que el 90 señaló que comprende cómo se transmite el virus. Esto demuestra que la campaña de información implementadas durante la pandemia. Aquí me faltó. Y me faltó ahí, me lo comí, maestra. Ya le puse. Vamos con la segunda tabla. Prevención del riesgo de la enfermedad. Pregunta 1. ¿Considera el COVID esa enfermedad peligrosa? Del 84%, 42 dijeron que sí. 8 del 16%, 8 me dijeron que no. ¿Conocen a alguien que haya enfermado del COVID? Contestaron del 76%, 38. Del no, de 12 personas, del 24%. ¿Conoce a alguien que haya fallecido por COVID? Del 30% contestaron 15 que sí y 35 que no, del 70%. Interpretación. Los datos reflejan que la población recibe el COVID como una enfermedad de riesgo. Un 84% de los pacientes consideran que esta enfermedad representa un peligro para la salud. Asimismo, el 96% inició a haber conocido a alguna persona que contagió, que contrajo
la enfermedad, lo que demuestra que el impacto social que tuvo la pandemia en la comunidad. Tabla 3. Vacunación contra el COVID. Recibe la vacuna contra el COVID el 40, sí, el del 88%, 44, del 12%, 6. Confía en la eficiencia de la vacuna, del 78%, 39 dijeron que sí, del 22%, 11 dijeron que no. Considera importante vacunarse, del 92%, 46 dijeron que sí, del 8%, 4 dijeron que no. Interpretación. Los resultados muestran un alto nivel de aceptación de vacuna. El 88% de los encuestados reportó haber recibido al menos una dosis de vacuna contra el COVID. Además del 92% considera que la vacuna es una medida importante para prevenir complicaciones graves de la enfermedad. Bueno, viendo esto de lo de las vacunas, muchos de la población y conocidos no querían ponerse la vacuna porque creían que la vacuna lo que hacía, pues no era conveniente pues vacunarse. Al contrario, lo que querían era pues alejarse. De hecho, hubo mucha gente, a lo mejor fue un poquito por ciento lo que se sacó de que no, nada más, por ejemplo, que no se vacunaron, el 12%, pues yo creo que fue un poquito más, pero pues casi todos llevaron su vacuna. Porque, por ejemplo, tengo conocidos y personas que, que son muy acercadas a mí, que la verdad no se vacunaron. Y sí, luego les pregunto, ¿y si te pusiste la? No, para nada. Le digo, "¿Y por qué?". Entonces, y otros, pues nosotros, por ejemplo, hay unos que sí, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Pues no sé por qué, o sea, le tenían miedo a la vacuna o pensaron que pues la verdad Sí. muchos dicen que es un chip que nos pusieron. ¿Usted cree eso, Miss? Bueno, No, desarrollo de las vacunas. realmente lo que pasa es que el impacto de la vacuna fue como que algo muy polémico, porque muchas personas pues desconfiaban porque ya se le atribuía que cualquier muerte era por COVID, cuando en realidad pues no era así. Aparte, el impacto que tuvo la enfermedad, solo la situación de haber dicho que era algo político, que algo se estaba escondiendo y demás, dices, pues, Exacto. ¿quién en pleno uso de sus facultades mentales va a propagar un virus que pueda afectar a todos? Sí, que nos El íbamos a impacto convertir fue en lo que zombies. hizo que, Sí, exacto, el impacto hizo que muchas personas pues cayeran en información errónea y que tuvieran miedo, porque pues era válido el miedo a la vacuna. Y sí, hasta el día de hoy hay muchas personas que exacto. no aceptan la vacuna Sí, por miedo no. a que les pueda pasar. De hecho, muchos decían que unos, por ejemplo, la bronconeumonía y el COVID es muy diferente porque, por ejemplo, la bronconeumonía es diferente al COVID. A los que sí les dio, o sea, comentan que es súper diferente. Entonces, pues la verdad ahí sí mismo no sé qué, o sea, la pregunta que le quiero hacer es, el síntoma de que el de bronconeumonía, pues obviamente con oxígeno y con tratamiento, como el COVID, pues también salen, pero pues unos pues sí llegaron a fallecer. Y pues sí, por Sí. ejemplo, yo me puse la vacuna, cuando me puse la Ujú. tercera, pues sí no sé si andaba un poquito así como, hacía mucho calor o no me acuerdo qué hacía, pero sí me afectó. Pero obviamente pues no salí, no tomé ningún medicamento, o sea, las indicaciones que nos dio el doctor. Y o a lo mejor Claro. me dijo, pues fue por la vacuna. Le digo, bueno, pues a lo mejor andaba yo un poquito vulnerable, ¿no? Sí. Pero sí se Sí, me lo cerró que la pasa garganta. que hace, por ejemplo, cuando salió la vacuna,
hubo mucha desinformación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le decía a algunas personitas, me dicen, es que cuando la vacuna se empezó a propagar, muchas personas fallecieron al poco tiempo, sí, pero si nosotros hacemos un análisis más detallado, mucho más detallado, nos vamos a dar cuenta que realmente aquellas personas que fallecieron, ¿sí? Fue porque ya traían antecedentes de algunas enfermedades previas, ¿sí? Entonces, por ¿Cómo, ejemplo, yo cómo le decía cardíaca, no? a un familiares que me decían, es que se acaba de morir tal persona por COVID y se acaba de poner la vacuna, sí, o sea, antecedentes, fueron desafortunadamente la población más vulnerable. ¿Quién fue tu población vulnerable? Adultos mayores, Los adultos mayores. personas adultas con obesidad, con enfermedades Ajá, cardiovasculares o ya con exacto. padecimientos previos, ¿sí? Entonces, eso es Así es. algo que muchas personas pues no alcanzaron a entender en el momento de... Entonces, ese es más como que la situación compleja del padecimiento. Ok, gracias, Miss. El desarrollo de las No, vacunas ¿de contra qué? el COVID. Uno de los avances científicos más importantes durante la pandemia fue el desarrollo de vacunas contra el COVID en un tiempo récord. Bueno, es que también eso también decía. Entre las primeras vacunas desarrollaron se encontraban la Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson, Astras. eh, Sinovac y Sinovac. Novavax. Novavax. ¿Esa cómo se pronuncia, Miss? La Novavax. Esa. Gracias, Miss. Estas Novavax. vacunas utilizaron diferentes tecnologías como HRN, mensajero, vectores viales o virus inactivados. Las campañas de vacunación masiva comenzaron a finales del 2020 y se convirtieron en una estrategia fundamental para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones causadas por la enfermedad. Medidas de prevención utilizadas. Medidas de prevención. Medida preventiva. Personas que las personas que lo utilizaron y el porcentaje. Uso de cubrebocas del 80% al 40%. Lavado frecuente de manos del 90% al 45%. Uso de gel antibacterial del 76 38%. Distancia social del 60 al 30%. Pero luego, bueno, algunos sí tomaban sus medidas, pero pues no muchos tomaban las medidas. Luego se pegaban a la gente. Sí, Dice exactamente. interpretación, las medidas preventivas más utilizadas fueron el lavado de manos frecuentes y el uso de cubrebocas, las cuales fueron pro- promovidas aplicablemente por las autoridades sanitarias durante la pandemia. Estas estrategias contribuyeron a disminuir la programación del virus en diferentes entornos sociales y laborales, que a veces no los usaban o a veces andaban así, otros pues tosían y pues no tomaban atención en eso. Los grupos de edad más vulnerables fueron los adultos mayores, como lo puede ver que es el 40%, adultos el 25% y
adolescentes el 10% y de niños el 15% y los bebés el 10%, pero el afectado fue el adulto mayor. Análisis de contagios y grupos más vulnerables. De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación, se identificó que el contagio del COVID se presentó en todos los grupos de edad. Sin embargo, la forma en que afectó a cada población fue directamente tanto en frecuencia como en gravedad. En el primer lugar se observó que las personas adultas, aquí le puse adultas y adultas mayores, fueron la más, está bien porque así me doy cuenta de mis errores, las más afectadas en términos de complicaciones hospitalización. Esto se realiza principalmente con la presencia de enfermedades crónicas como diabetes y hipertensión y padecimientos cardiovasculares, como lo que comentaba a mí, así como un sistema inmunológico más debilitado. En el caso de los adultos mayores, con base en la información representada en la gráfica, los adultos mayores contribuyeron el grupo más vulnerable con aproximadamente el 40%, lo que indica que presenta mayor riesgo de desarrollar cuadros graves de la enfermedad. En segundo lugar, se encuentran los adultos con el 25%, especialmente aquellos con comorbilidades a factores de riesgos asociados a su estilo de vida. Por otro lado, los adultos mayores, como decíamos, ¿no? Que son algunos que son diabéticos, otros que están enfermos del corazón, la obesidad, etcétera. Por ejemplo, los adolescentes, los adultos, pues algunos, por ejemplo, pues también tenían algunos malos hábitos y si hubo algunos contagios, es como le decía, a veces se ponían el cubrebocas y a veces no. Y pues algunos que no se pusieron las vacunas, que decían que pues la verdad no servían. Por otro lado, en los niños el 15% y los bebés el 10%, adolescentes el 10% mostraron menor vulnerabilidad en comparación de los adultos. Sin embargo, no están exentos de contagio ni de presentar complicaciones, especialmente en casos donde existen condiciones médicas previas a falta de atención oportuna. En el cuadro, a la forma de contagio se determinó que ocurrió principalmente a través del contacto cercano entre personas, la exposición a gotas respiratorias y la convivencia en espacios cerrados, lo cual facilitó la programación del virus en el ámbito familiar comunitario. En conclusión, el análisis permite afirmar que, aunque toda la población es susceptible al contagio, los adultos mayores y adultos con enfermedades persistentes representan los grupos con mayor vulnerabilidad. Sí, mis gracias. Estos resultados coinciden con lo mostrado en la gráfica y
resaltan a la importancia de implementar medidas de prevención, eficacia, así como de priorizar la atención, la atención médica y vacunación en estos resultados de la población. Cuadro comparativo mejorado. Distribuir impacto de las vacunas contra el COVID. Tipo de vacuna, Pfizer, participación global 38%. Beneficios en la salud pública, alta efectividad en la reducción de enfermedades graves hospitalarias y mortalidad. Impacto socioeconómico, distribución de la saturación hospitalaria y recopilación de los servicios médicos. Rol del personal de salud, aplicación segura, manejo de cadena de frío y de seguimiento clínico. Moderna, 22%. Protección prolongada y disminución del riesgo del COVID prolongado. Facilitó la reactivación de actividades sociales, educativas y laborales. Educación al paciente, promoción de la vacunación y de resolución de dudas. AstraZeneca, el 18%, reducción significativa de mortalidad y casos graves. Accesibilidad entre pacientes con menor infraestructura sanitaria. Monitoreo epidemiológico y vigilancia de efectos secundarios. Otras, Sinovac, su Sputnik y Janssen. Disminución general del contagio, mortalidad, aplicación de la cobertura en la población vulnerables y zonas rurales, y identificación y control de las relaciones adversas, apoyo en campañas masivas. Análisis académico del impacto de la vacuna. A partir de la información presentada en el cuadro comparativo, se puede realizar un análisis integral sobre el impacto de la vacunación contra el COVID en la población a nivel global. En primer lugar, es importante destacar que la distribución de las vacunas no fue homogénea, sin embargo, logró alcanzar una cobertura significativa que permitió modificar de manera impactante el comportamiento de la pandemia. En términos de distribución, se observa que las vacunas basadas en tecnología de ARNM como Pfizer, Biotech y Moderna concentraron la mayor proporción de aplicación, representando en conjunto el 60% de total. Esto refleja no solo su alta eficacia clínica, sino también la confianza generalizada en la población y la capacidad de producción a grave escala por
otro lado, vacunas como AstraZeneca y otras de diferentes tecnologías desempeñaron el papel fundamental en la aplicación de la cobertura, especialmente en regiones con, en regiones con limitaciones logísticas. Desde este punto de vista, la salud pública, uno de los principales beneficios de la vacunación fue la reducción significativa de los casos graves hospitalarios y de funciones. Este efecto permitió disminuir la presión sobre los sistemas de salud, evitando el colapso hospitalario y fallecimiento, la atención de otras enfermedades. Asimismo, la vacunación contribuyó a reducir las mm, incidencias del llamado COVID prolongado, mejorando la calidad de vida de los pacientes recuperados. En el ámbito socioeconómico, el impacto fue igualmente relevante. La, la, la disminución y contagio y comportamiento permitió la reapertura progresiva de actividades económicas, educativas, sociales. Esto fortaleció la recuperación de empleos, la estabilidad, las familias y la reactivación de sectores productivos que se vieron afectados durante la pandemia. Bueno, en estos símiles, porque por ejemplo, pues ya ve que nos encerraron, hubo muchos desempleados, bueno, matrimonios destruidos, fueron muchas cosas lo que trajo la pandemia. Exactamente. En un elemento clave en este proceso fue el papel del personal de salud. Los profesionales de enfermería y medicina no solo participaron en la aplicación de las vacunas, sino que también desempeñaron funciones fundamentales en la educación de la población, la promoción de la salud y la vigilancia epidemiológica. Su intervención fue esencial para generar confianza, combatir la desinformación y garantizar la seguridad durante las campañas de vacunación. En conclusión, la vacunación contra el COVID representó una estrategia fundamental para el control de la pandemia. Su impacto se reflejó en la reducción de la mortalidad, el fortalecimiento de los sistemas de salud y la recuperación de la vida social y económica. Estos resultados evidencian la importancia de mantener programas de vacunación sólidos y de continuar promoviendo las culturas de la prevención en la población. Pues las palabras, bueno, aquí puse palabras claves: COVID, SARS, manifestaciones clínicas, factores de riesgo, vulnerabilidad, complicaciones, sistemas inmunológicos, prevención, transmisión, salud pública. Las normas oficiales durante el COVID, durante la pandemia del COVID, el sistema de salud en México implementó diversas normas oficiales, lineamientos y acuerdos con el objetivo de prevenir la programación de virus
garantizar la atención médica y proteger a la población. Entre las principales disposiciones se encuentran la norma 017 SSA 02 del 2012, la cual establece los lineamientos para el uso adecuado del equipo de protección personal, EPP, en el personal de salud. Esta norma fue fundamental durante la pandemia, ya que permitió reducir el riesgo de contagios en médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios. Asimismo, se aplicó la norma oficial, la 045 STA 2 del 2005, enfocada en la vigilancia epidemiológica, la cual permitió la identificación, notificación y seguridad de casos sospechosos y confirmados del COVID, construyendo al control de la enfermedad. Y de ahí así muchas normas. Otra norma, la 031, aparte de las normas oficiales mexicanas, lineamientos de reconversión hospitalaria, jornadas nacionales de sana distancia, lineamientos para la prevención y control en centros de trabajo. De igual forma, se implementaron acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Conclusión, las normas oficiales y lineamientos implementados durante la pandemia de COVID en México fueron fundamentales para la organización del sistema de salud y la reducción del impacto sanitario. Su aplicación permitió establecer medidas y prevención, mejorar la atención médica y proteger tanto la población como al personal de salud. Los resultados. Tras analizar toda la información recopilada, obtuve resultados que permitieron comprender, mejorar situaciones actual del COVID en nuestra comunidad. En primer lugar, la revisión de historias clínicas reveló que la mayoría de los casos severos se presentan en pacientes mayores de 60 años con atención de hipertensión, diabetes. La distribución por género mostró que los hombres presentan mayor prevalencia en los casos graves, lo cual coincide con estudios nacionales e internacionales. Los datos de epidemiología mostraron que las regiones con mayor tasa de vacunación presentaron una distribución significativa en los casos hospitalarios y en las muestras relacionadas con el COVID. La comparación entre pacientes vacunados y no vacunados evidenció que los vacunados tenían niveles más altos de anticuerpos y una respuesta inmunológica más efectiva, o que se traduce en la mejor gravedad de la enfermedad. Las encuestas y entrevistas a profesionales de la salud aportaron información valiosa sobre percepción de la enfermedad, de las medidas de bioseguridad. La mayoría coincidía en que el uso correcto del equipo de protección personal, la higiene
constante y el distanciamiento social han sido fundamentales para reducir la transmisión en los centros de salud. Sin embargo, también señalaron que la escasez de recursos y la fatiga del personal dificul- ay, dificultan la, ah, adherencia plena a estos ah, pro- protocolos. En resumen, los datos muestran que en la comunicación de factores del riesgo, la edad avanzada, como, como como comorbilidades y las implementaciones médicas preventivas, específicamente las vacunaron han sido determinantes en la reducción de casos graves, muertes, además de observar que las campañas de vacunación masivas y la advertencia a las medidas de bioseguridad son estrategias efectivas y necesarias para controlar la pandemia en nuestra comunidad. A partir de esta entrevista aplicada al personal de salud bajo el enfoque cualitativo, se obtuvieron datos relevantes sobre la atención brindada al paciente con COVID en distintos contextos hospitalarios y domiciliarios. Los resultados se organizaron en tres categorías principales: alimentación, tratamiento farmacológico y actividad física. En relación con la alimentación, se identificó que aproximadamente el 70% de los pacientes hospitalarios presentaron dificultades para alimentarse adecuadamente debido a síntomas como disnea, fatiga y pérdida del apetito. Constante, cerca del 80% de los pacientes que permanecían en aislamiento domiciliario lograron mantener una alimentación más regular, principalmente cuando contaban con apoyo familiar y seguimiento médico. Respecto al tratamiento farmacológico, se observó que durante las primeras etapas de la pandemia, alrededor del 75% de los pacientes hospitalarios recibieron antibióticos de manera inicial. Esta práctica estuvo asociada a la sospecha de coinfecciones, bacterias o como medida empírica. Entre los medicamentos más utilizados destacó la acitromina, frecuentemente combinada con otros fármacos. No obstante, con el avance del conocimiento científico se redujo su uso al evidenciarse la falta de beneficios clínicos significativos en el COVID, sin infección bacteriana confinada. Asimismo, se identificó que los tratamientos evolucionaron hacia el uso de terapias más específicas como antivirales,
farmacológicos, los cuales fueron aplicados principalmente en estos hospitales bajo estricta supervisión médica. En cuanto a la actividad física, el 85% de los pacientes hospitalarios presentó movilidad limitada, realizando únicamente ejercicios respiratorios o movilización pasiva. Por otro lado, aproximadamente el 65% de los pacientes en casa pudo realizar actividades físicas leves como caminatas cortas o ejercicios respiratorios, siempre que su estado de salud le permitiera. Le sigo con la distribución misma. No, discusión. Ok. Discusión. Tras analizar los datos recopilados y los resultados obtenidos, puedo afirmar que la evidencia confirma que la edad avanzada y la presencia de comorbilidades, especialmente las relacionadas con el sistema cardiovascular y metabólico, son factores determinantes en la gravedad del COVID. La correlación estadística significativa que encontré entre estos factores y la severidad del cuadro clínico coincide con los hallazgos de numerosos estudios internacionales, que también señalan que en grupos los dos estudios internacionales señalan en estos grupos presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves como neumonía, insuficiencia respiratoria y daño multiorgánico. Asimismo, la respuesta inmunológica evalúa a través de los niveles de anticuerpos, y la respuesta celular demostró que los pacientes vacunados tenían una inmunabilidad más robusta, los que se traduce en menor gravedad y mejor pronóstico. Esto refuerza la importancia de la vacunación masiva y oportuna como estrategias claves para recibir la carga hospitalaria de las muertes relacionadas con la enfermedad. Las percepciones de los profesionales de la salud recopiladas en la entrevista también aportaron datos valiosos. La mayoría coincidió en que las medidas de bioseguridad, como el uso correcto del equipo de protección personal e higiene constante, el distanciamiento social asociado efectiva en la reducción de la transmisión de virus en los centros de salud. Sin embargo, señalando que la escasez de recursos y la fatiga del personal sanitario dificulta la
adherencia plena a estos protocolos, aspectos que deben ser abordados para fortalecer la respuesta sanitaria. Por otro lado, por último, los datos de vigilancia epidemiológico muestra que las relaciones con mayor cobertura de vacunación presentaron una distribución significativa de los casos severos y las muertes, lo cual valida la efectividad de las campañas de inmunización. Estos confirman que la vacunación combina con las medidas de prevención y la estrategia más efectiva para controlar la pandemia, reducción su impacto en la comunidad. Luego la discusión, bueno, ya de ahí la discusión de integrada y la conclusión. Muy bien. ¿Se le dificultó encontrar alguna parte de la información? Se me dificultó leerla, Miss. No, nada, Miss. La verdad es que no tuve ningún. Eso fue lo que se me dificultó. Pero no, nada, Miss. La verdad es que no tuve ningún problema. Hay mucho tema para hablar del COVID. De hecho, pues, ahí nos dicen que pues hay, que llegó para quedarse. Y que hay de cierto que hay otra pandemia que va a llegar igual, Miss. ¿Usted qué sabe de eso? Pues la verdad es que hay muchas enfermedades que de alguna manera se consideran erradicadas, otras que no conocemos, entonces en cualquier momento puede volver a aparecer algo similar a COVID. O sea, realmente fue como cuando surgió la influenza, ¿no? Surgió igual, Ajá, como una exacto. especie de imprevisto, nadie lo esperaba. Entonces, pues en nuestro país cabe mencionar que nos podemos esperar lo que sea. O sea, hay enfermedades que van a entrar de otras regiones, de otras entidades, y pues lo único que tenemos como alternativa son las vacunaciones. Es lo único. Y si es una enfermedad nueva, pues poder prepararnos, ¿no? Para lo que se llegue a presentar con brigadas y demás, para poder controlar un poquito los contagios, los brotes. Entonces, pues, honestamente, de que van a existir más enfermedades, sí van a existir. ¿En qué momento? Pues no lo sabemos. Llegan como un golpe prácticamente a nivel mundial que pues nos perjudica a todos. Entonces, pues quedaríamos a expensas, ¿no? De ver ahora qué virus se nos mezcla por aquí en el país. Sí, de hecho, o sea, vuelvo a repetir, pues el COVID llegó a afectar bueno, en conclusión, el COVID llegó a complicar muchas cosas económicas, familiares, eh, trabajo y pues muchas cosas, ¿no? Entonces, pues en realidad fue una enfermedad, que todo mundo decía que creo que en la Segunda Guerra Mundial o fue en la Primera, que también la famosa pandemia ay, espérame, a mí se me olvidó, que se ponían De la peste, máscaras ¿no? igual, de la peste, exacto. Entonces, pues la verdad es que sí fue algo muy, pues que a todos nos afectó, ¿no? Y fue un Claro, aprendizaje, yo creo que fue un aprendizaje para todos, ¿no? Sobre todo para el sector salud, que también fueron muchos compañeros que se fueron, compañeras, y pues la verdad eso fue, pues como dicen, ¿no? México siempre estamos, cuando hay algo así, en alguna situación difícil, pues siempre estamos ahí, ¿no? Pero en claro. realidad, pues sí, pues no se me complicó nada, Miss, fue un trabajo que me gustó realizar porque, pues sí, le vuelvo a repetir, hubo muchos comentarios de personas que realmente no se vacunaron, otras sí nos vacunamos, otras no se protegían, otras les valía, escupían en la calle, o sea, no tenemos una educación como debe de ser a hacer algunas, por ejemplo, el saber respetar, ¿no? Cuando decían, es que debes de tener un espacio, no, la gente llegaba y se pegaba, la gente no usaba el cubrebocas, la gente llegaba y pues no, o sea, te Sí, saludaba y normal. Entonces, pues eso
dejó mucho, bueno, para mí fue mucho aprendizaje en realidad en estas, bueno, en esta enfermedad que pasamos, que fue bueno, fue un impacto muy fuerte para todos. Sí, claro, impactó en todo ámbito, ¿no? Entonces, la verdad es que también es un tema de investigación muy importante. Tiene muchos tabús, Sí, tiene muchos mitos todavía, pero pues hay mucho de dónde absorber información. De igual sí, manera, de hecho, muchas sí, no me, felicidades. Hizo un muchas gracias. excelente trabajo de investigación. Y pues bueno, no sé si guste agregar algo más. No, nada más. La verdad, se me complicó leerlo. Entonces, pero No se preocupe. me pongo nerviosa, no sé, me pongo nerviosa y no, o sea, o sea, siempre me pasa lo mismo, pero pues, No, no. es lo único. Pero lo demás, o sea, sí, no hubo ningún problema. Como dice usted, hay mucha información, este, en la misma que nos dijo usted, y la verdad es que sí, pues, hay todavía más información que realizar, que puede uno poner. Claro, claro que sí, todavía hay mucho que agregar. Bueno, pues nuevamente Exactamente. muchas gracias. Fue un muy buen trabajo de igual manera. Y pues bueno, Muchas gracias. esperemos que estos temas o estas asignaturas los induzcan un poquito más a la investigación. Hay mucho que sacar, hay mucho que buscar, ¿sí? Entonces, hay que tratar Así es. de seguir temas nuevos, ¿no? Y de conocer, de informarnos siempre, porque pues al final del día el objetivo de esto es que ustedes puedan expandir su conocimiento y que también puedan apoyar a más personas, ¿no? Que puedan romper un poquito esa mala información que tienen. Desafortunadamente hay mucha mala información. Por aquí Eliel nos dice, Así aún es. no acabo, en cuanto me libere le mando mi trabajo, ¿sí? Nada más para recordarles, ya para cerrar nuestra clase, tienen hasta el día de mañana, quienes tienen pendiente, hasta las 10 de la noche para enviar su trabajo final, su proyecto final. Y el día viernes ya solo nos conectamos para un cuestionario de evaluación general. Y pues eso ya sería todo para el cierre de nuestro módulo. ¿De acuerdo? Entonces, si no tienen dudas, preguntas, los estoy viendo por aquí nuevamente el día viernes. ¿De acuerdo? Sí, Miss, muchas gracias. Entonces, nuestro trabajo ya no lo volvemos a mandar, ¿verdad, Miss? No, quienes ya terminaron, ya, con eso es más que suficiente, ya están registradas sus actividades. Ok, gracias, Miss. Entonces, perdón, sería Dígame. mañana hasta las 10. Yo, hoy estoy hablando con las personas de control escolar porque sí tengo habilitada la plataforma y tengo el curso, pero no tengo la contraseña. Entonces, voy a ver si mañana me la proporcionan temprano para poder cargar el trabajo. Si no, me comunico con usted, profe. Sí, claro que sí, no se preocupen. De cualquier manera, y estoy al pendiente, ¿vale? Sí, muchas gracias. A ustedes, chicos. Bueno, aquí nos dice Juan, muchas gracias, Miss. Gracias a las compañeras que compartieron sus proyectos. Bueno, pues gracias a ustedes también que se dieron a la tarea de conectarse. Y pues bueno, que pasen una excelente noche. Nuevamente los estoy viendo el día viernes. Sí, Miss, gracias. Buenas noches. Buenas noches.